Bienvenido a tu clase del día 12 de octubre del 2021. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de la guía, pero antes de pasar a contestarlo, vamos a realizar un repaso acerca del tema de la extensión territorial y de las fronteras. ¿Qué es una frontera? Una frontera es una línea que puede ser real o imaginaria que delimita la superficie de un país. Es decir, es una línea que nos dice hasta dónde llega un país y cuánto mide y de qué parte a qué parte va. Existen varios tipos de fronteras. Tenemos fronteras naturales, frontera artificial, comercial y territorial. Una frontera natural es una línea que nos marca hasta dónde llega un país, pero que está formada por elementos geográficos como puede ser el mar, una cordillera o un río. Es decir, estas líneas son líneas reales que nos dice hasta dónde llega un país y que son formadas por la naturaleza o un elemento natural. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una frontera natural, que es el lago Tanganica, que lo puedes observar aquí. Este lago marca la frontera entre Tanzania, la República Democrática del Congo, Burundi y Zambia. Es decir, que este lago le ayuda a esos países a delimitarse y saber a dónde llega uno y otro. Aquí tenemos otro ejemplo de frontera natural, solo que este es formado por el relieve. Es el Monte Everest. El Monte Everest delimita lo que es China y Nepal. Aquí tenemos otro ejemplo de frontera natural. Este es el Río Grande, que delimita donde está Estados Unidos y México. Es decir, que si tú pasas de un lado al otro del río, estarías cruzando de un país a otro. Aquí tenemos otra frontera natural. Esta frontera es el río Rin, que tú puedes observar en esta parte, y que delimita Francia y Alemania. De un lado del río es Francia y del otro es Alemania. Como pudiste apreciar, las fronteras naturales son líneas que sí son visibles e inclusive tangibles y que utilizan los países para poder marcar una división y señalarse de dónde a dónde llegan. Otro tipo de fronteras son las fronteras artificiales. Estas son líneas imaginarias que se establecen por coordenadas. Las coordenadas que hemos estado viendo en clases anteriores nos sirven también no solo para definir en dónde está un lugar, sino para establecer de dónde a dónde llega un lugar o de qué parte a qué parte llega un país. Vamos a ver algunos ejemplos de fronteras artificiales. Aquí tenemos una frontera artificial. Como observas, en esta parte hay una construcción que le ayuda a los países a saber de qué parte es México y de qué parte es Estados Unidos. Esta frontera es imaginaria, es decir, que no está establecida o marcada por algún río, montaña o lago, sino que los seres humanos la han creado y la han establecido con coordenadas. Aquí tenemos otro ejemplo de frontera artificial que delimita Suecia, Finlandia y Noruega. Es esta construcción que está aquí. Esta es la frontera entre esos tres países. Esta construcción delimita el borde de un país a otro. Muy bien. Entonces, las fronteras artificiales son fronteras creadas por el hombre y establecidas por coordenadas. También tenemos que existen fronteras comerciales. Las fronteras comerciales son aquellas en las que se tiene en cuenta el comercio entre una población y otra, es decir, existe una frontera que puede ser natural o artificial, sin embargo, se da un intercambio comercial entre esas dos tierras. Vamos a ver unos ejemplos en imágenes.
Aquí tenemos la frontera comercial entre Estados Unidos y México. Como observas, aquí se da un intercambio entre los dos países, ya que algunos van para vender lo que son sus productos, que podemos observar las camiones que llevan productos, y algunos vienen con productos que compraron de otro lugar. Esa es la frontera comercial, la que se da entre dos países para intercambiar mercancías. Y por último tenemos la frontera territorial. La frontera territorial le indica a un país todo el territorio sobre el que tiene autoridad, tanto el territorio marítimo, aéreo, como el territorio que se puede decir que es en tierra. Por ejemplo, aquí tenemos 3 mapas de México y aquí se observan sus fronteras territoriales. Aquí tenemos toda la porción terrestre que le pertenece a México. Aquí se marca la porción aérea sobre la que México tiene, se puede decir que poder o puede gobernar. Es decir, que sobre esa porción de aire no puede otro gobierno mandar sus naves sin tener permiso. Y aquí tenemos la porción marítima, es decir, todas las aguas que le pertenecen a nuestro país y sobre las que no puede otro país poner sus botes, porque si no estaría violando las reglas de nuestro país. Después de esta explicación acerca de las fronteras, vamos a ir a nuestra guía en la página 218 y 219 y vamos a realizar las actividades que nos piden. Muy bien, vamos a comenzar a contestar la página 218 de nuestro libro. En la página 218 aparece una información acerca de las fronteras. Nos dice lo que es una frontera, qué elementos sirven para delimitarlo y cuáles tipos son. Después de que leas esta información, vamos a contestar las preguntitas 1 y 2, las cuales nos preguntan acerca de diversos tipos de fronteras. Por ejemplo, en la 1 nos dice cuál es el tipo de frontera que se establece mediante el uso de coordenadas geográficas o acuerdos internacionales. Si tú recuerdas en nuestro video y en la explicación que nos dan arriba, hay una frontera que se establece mediante acuerdos internacionales que no tiene algún elemento natural que lo distinga del otro. Aquí es donde tienes que contestar cuál es ese tipo de frontera. Yo te voy a ayudar en esta para que tú en la segunda la contestes por ti sola. Este tipo de frontera es la frontera artificial. Se crea mediante acuerdos y se establece mediante coordenadas geográficas de dónde a dónde llega un país y otro. Una vez que hayas terminado de contestar estas dos preguntas, vamos a pasar a la actividad de abajo. La actividad nos dice: escribe el nombre de 5 países de cada continente. Consulta las páginas 72 y 73 de tu Atlas de Geografía del Mundo. Ok, para poder realizar esta actividad tienes que utilizar tu Atlas. En la página 72 y 73 de tu Atlas aparece un mapa que dice División Política Mundial. Tú vas a checar los diferentes continentes, por ejemplo, el continente americano, que es este que encontramos aquí, Oceanía, que es este continente que se encuentra aquí, Asia, que es este continente de acá, África, que es este de aquí, y Europa. Y vas a escribir 5 países de cada continente. Por ejemplo, yo voy a ayudarte con los de América. En la parte de abajo de tu atlas, como observas, viene el nombre del continente y vienen los países que lo forman. Entonces vas a elegir 5 de estos para escribirlos. Por ejemplo, yo voy a elegir Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y Belice. Como observas, yo ya escribí mis 5 países en el área del continente americano. Ahora te toca a ti escribir 5 países de los que tú quieras, los que tú elijas, en los demás cuadritos que faltan. Una vez que hayas terminado de contestar la página 218, vas a contestar la página 219.
La página 219 de nuestra guía dice: observa el mapa de la extensión territorial de los continentes. En nuestro mapa aparecen los continentes americano, africano, la Antártida, Oceanía, Asia y Europa. Y aparece la extensión territorial, es decir, cuánto mide todo ese territorio en kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de que los hayamos observado y hayas visto su extensión territorial, vamos a pasar a la parte inferior de nuestra hoja del 219 y dice la instrucción: organiza los continentes de mayor a menor. Organiza de mayor a menor los continentes de acuerdo a su extensión territorial. Es decir, vamos a ver qué continente es el más grande y lo vamos a apuntar en el número 1. Después el que sigue del número 1 y hasta llegar al más pequeño. Te voy a ayudar con el primer continente. Lo primero que tenemos que observar es la medida de la extensión territorial. Como observas aquí, hay dos continentes que tienen la extensión más grande. Uno es el americano y otro es el asiático. La extensión del continente americano es de 42.330.000 kilómetros cuadrados y la extensión del continente asiático es 43.820.000 kilómetros cuadrados. De estos dos, ¿cuál es el que es más grande o tiene mayor extensión territorial? Bueno, si observas bien, el 43 es más grande que el 42, entonces el continente asiático es el que tiene mayor extensión de los demás. Entonces lo vamos a apuntar en el número 1. De la misma manera, vas a comparar los demás continentes y los vas a anotar de el más grande al más pequeño. Has terminado de contestar tu página 219 y 218. Tómales foto para subirlo a la plataforma como evidencia de la actividad del día de hoy. Y con esto habrás terminado tu clase de geografía de este día. Recuerda, sube tu evidencia a la plataforma y que tengas muy buen día.